Buenas, vamos a hacer un paréntesis, un capítulo especial sobre el desembarco de Normandía, los 80 años del día D. Y luego continuamos inmediatamente después con nuestra serie de los mitos y leyendas del mundo. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Vamos a ver un momento definitivo en la formación de la historia moderna de Occidente, los 80 años del desembarco de Normandía. The blue skies chase those star clouds far away. ...6 de junio de 1944. Ese conocido como el Día D es un momento de quiebre y un momento de definición en lo que se prefigura como la Europa de la posguerra, y es el punto de gracia que ya lleva a la derrota alemana en Europa, después de ya los reveses que habían sufrido en Stalingrado y en Kursk, batallas de las que sobre todo Stalingrado hemos también contado en otras ocasiones de los episodios del podcast. La cosa no empieza exactamente en Normandía, empieza en Teherán. Nosotros hemos hablado muchísimo de las conferencias de Yalta y de Potsdam como las conferencias en las cuales se define el reparto de Europa, la situación de la Unión Soviética después de que ellos derrotaron a los nazis en Stalingrado y en Kursk, qué va a quedar dónde, la definición de la Europa del Este y de la Europa Occidental, el Plan Marshall. O sea, muchas cosas se van a decir ahí. Ya están empezando a pensar cómo va a quedar toda Europa una vez que se termine la guerra. Esas dos conferencias ya se hacen, sobre el fin de la guerra, y la conferencia de Potsdam no solamente se hace sobre el fin de la guerra, sino sobre el conocimiento que tiene Estados Unidos del éxito de la operación de la bomba atómica en el proyecto Álamo, que Oppenheimer acababa de lanzar y reportar que había tenido éxito el proyecto y que por lo tanto contaban con la bomba atómica que habrían de decidir lanzarla sobre el pueblo japonés civil en Hiroshima y Nagasaki. Pero antes de que pase todo esto, hay una conferencia que es la antesala de la conferencia de Yalta y Potsdam, y es la antesala del desembarco de Normandía. Es donde por primera vez los aliados se ponen de acuerdo literalmente para la foto y van a poner las condiciones de lo que va a ser el desembarco. Se llama la Conferencia de Teherán y va a tener lugar el 1 de diciembre de 1943 en Teherán, capital de Irán. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Los tres grandes se van a reunir por primera vez. Están Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt por los Estados Unidos y Joseph Stalin por la Unión Soviética. ¿Cuál es el objetivo de hacer un desembarco de este tamaño? Abrir un segundo frente para la Unión Soviética, porque la Unión Soviética queda sola con el frente oriental, enfrentando de barrigazo a los nazis, porque toda Europa, acuérdense que toda Europa cayó en la Guerra Relámpago. En los primeros 2 años toda Europa fue invadida. Lo único que no fue invadido fue la Gran Bretaña por la batalla de Inglaterra y Dunkerque, que ya les hemos contado en otros episodios del podcast. Entonces Europa está toda bajo el dominio nazi. Y hay una cosa que se llama el Muro del Atlántico,
que cubre desde el Báltico hasta las costas de Francia. Entonces, en ese momento, lo que van a decir los soviéticos es: necesitamos otro frente, que se hagan diferentes frentes para que los alemanes se tengan que dispersar, los nazis se tengan que dispersar en distintos frentes, y eso nos alivia la presión. Recordemos que de los 50 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, entre 25 y 27 millones fueron única y exclusivamente de la Unión Soviética. Entonces, semejante nivel de presión de una invasión por 5 lugares, por 5 puntos que sufrieron los soviéticos, decían: nosotros necesitamos que ustedes nos alivien la presión. Por eso se hizo el desembarco de Sicilia y luego el desembarco de Anzio, para empezar a abrir un frente desde abajo y retomar una Europa que ya estaba totalmente dominada por los nazis. Entonces, dentro de este orden de ideas, la idea es abrir un segundo frente a una gran escala, coordinar ataques militares, definir la invasión de Europa Occidental. Se está empezando a crear la discusión, digamos, a hablar de la creación de la ONU, y la conferencia de Teherán mostró que se pueden hacer alianzas y se pueden combinar fuerzas. Y luego, después de la de Teherán, pues se haría la de Yalta, que va a tener lugar entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, y la de Potsdam, que ya es, digamos, ya sobre el fin de la guerra, que va a tener lugar el 17 de julio al 2 de agosto de 1945 en Alemania. Entonces, ahí definen los términos. Dice: bueno, vamos a hacer una invasión gigantesca. Gigantesca es que el desembarco de Normandía es la invasión más grande de toda la historia. Nunca se ha visto una invasión de esa, y ojalá nunca se vuelva a ver, porque eso tampoco es tan chévere. Sí, digamos, ojalá no volvamos a necesitar volver a ver una cosa de ese tamaño, pero esto es todos los ejércitos combinados de la Unión Soviética, de los británicos, de los Estados Unidos, de los canadienses, y cada uno de ellos tenía una playa código que era donde cada uno de ellos tenías que invadir. Las playas que van a ser las de los Estados Unidos son Utah y Omaha, por los estados de Estados Unidos, y esas son los nombres código. Las de los ingleses son la Sword Gold, y la de los británicos canadienses va a ser Juno, que van a desembarcar allá en todas las costas de Normandía. Entonces, en la conferencia de Teherán, como las relaciones entre Churchill y Stalin fueron tan supremamente tensas, porque Churchill era furiosamente anticomunista, y Stalin para él era terrible, pero alguna vez cuando la Unión Soviética fue invadida por los nazis, le dijeron: bueno, ¿y ahora usted qué va a hacer? Ahora que los nazis entraron en la Unión Soviética. Entonces Churchill dice su famosa frase: si Hitler invadiera el infierno, yo inmediatamente me pondría en contacto con el diablo a ver a qué acuerdo podemos llegar. Entonces eso hace que la Unión Soviética, la Gran Bretaña, los Estados Unidos sean aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Como hace tanto tiempo que se definió la Guerra Fría entre esos bandos, no nos acordamos que eran aliados y que esto fue una operación conjunta y que todos estaban en el mismo bando contra los nazis. Entonces, resulta que hubo un momento en que los ingleses estaban dudando de si se metían o no en la operación, a pesar de haber acordado ya meterse. Y es cuando Roosevelt le dice a Churchill: no haga eso, porque es que si usted no se mete en la operación, terminamos entregándole Europa a los soviéticos. El desembarco de Normandía nos asegura que las costas occidentales de Francia vayan a quedar en manos de los aliados. Eso es absolutamente importante a nivel estratégico. Entonces, aquí van pasando varios niveles de relato. Hay un relato militar que es gigantesco, que es una operación marítima, una operación aérea, una operación terrestre, que son los paracaidistas, que son los botes que habían hecho en Luisiana, que eran los botes que hacían para los Everglades y que tienen hélices. Esos botes con los que ellos recorrían los ríos son los que van a servir para el desembarco de Normandía. Los paracaidistas van a cumplir un papel fundamental
porque ellos son los primeros que van entrando en las playas para cubrir la operación aérea, que va a ser absolutamente gigantesca. Entonces, este desembarco va a movilizar una cantidad nunca antes vista de hombres en el frente para romper el muro del Atlántico, tomarse la Europa occidental, generar otro frente en la Unión Soviética, pero tiene otro nivel de relato. Y es que aparte de, digamos, de hacerle el golpe de gracia a los alemanes en Occidente, porque ellos ya habían perdido en el norte del África, ya Rommel se había quedado sin gasolina, ya la operación Valkyria, como un intento de matar a Hitler para ver si se podía negociar una rendición de Alemania que no fuera la destrucción total y absoluta, habían pasado. Digamos, ellos los nazis ya estaban bastante cascados en este momento, y este es como el golpe de gracia. Entonces, esta es la retoma del frente occidental, la retoma de Francia y la retoma de Occidente. Y en estas conferencias, ¿cómo les parece que no estaba De Gaulle? Entonces De Gaulle decía, pues si uno no está en la mesa, está en el menú. Ustedes no pueden hacer eso por encima de Francia o desconociendo a Francia. Ustedes no pueden convertir a Francia en un teatro de operaciones en donde nosotros no estemos incluidos. Porque primero necesitan toda nuestra ayuda y segundo, nosotros tenemos que garantizar que los primeros que entren a París sean los soldados franceses, porque ellos saben perfectamente por experiencia que el primero que entre en una ciudad liberada es el que se la va a tomar, y que si no entraban los franceses, entonces definitivamente se podían repartir a Francia como se pensaban repartir a Europa. Y eso De Gaulle lo tiene perfectamente claro, dice, y si no lo logro acordar, lo hago, y por las vías de hecho, ellos desvían y se van para París y liberan París. Y si ustedes no, mire, toda la resistencia está en este momento en armas, todo el mundo está levantado. Ustedes no pueden desconocer a Francia y a su resistencia en la operación del desembarco de Normandía, porque se trata de Francia, es en nuestro país que ustedes van a desembarcar y no lo pueden hacer a espaldas nuestras. No existe el menor peligro, y De Gaulle se la jugó para que no se repartieran a Francia. Entonces, como se le había jugado Fouché para que no se la repartieran después de que se metieron para aplastar la Revolución Francesa y acabar con Napoleón. O sea, hubo dos momentos en que se la hubieran repartido a ella en lugar de ella repartirse al resto del mundo. Entonces, ahí De Gaulle va a tener un papel crucial para salvar a Francia, no sin antes acabar las resistencias comunistas para que fuera él y no la gran cantidad de comunistas que estaban en la resistencia francesa, los que finalmente terminaran llegando a tomarse París. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. O sea, hay un teatro de operaciones geopolítico muy grande detrás del desembarco de Normandía. Entonces hay un nivel de relato que es el nivel militar, que es cómo van a entrar, por dónde van a entrar. Los primeros van a ser los del desembarco en estas playas, y ahí es cuando les digo que cada vez que baja esas imágenes que uno ha visto, que baja una tabla y sale todo el mundo corriendo de ahí, y a eso los van a matar de entrada. Eso es el desembarco, pero eso está absolutamente apoyado por una operación aérea y por una operación después terrestre, o sea, es por todas partes. Entonces, militarmente hablando, el desembarco es el relato más grande que se puede contar de la Segunda Guerra Mundial. Es un mito fundacional, es un lugar de narrativa en la historia, y se conmemora con todos los hierros, porque para ellos es el momento en que realmente le dieron toda la vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Ya Alemania estaba en muy malas condiciones. Ya en últimas no era la derrota total de Alemania, que estaba ya en ciernes, sino otro lugar de relato que hay ahí, que es el futuro reparto de Europa. Por eso esto empieza en Teherán.
En Teherán dicen vamos a hacer un desembarco gigantesco, vamos a tomarnos la costa occidental y una vez que nos tomemos la costa, el frente occidental, vamos a definir cómo va a quedar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el desembarco de Normandía son varias cosas. Es el desembarco militar más grande de la historia, es el momento en que la suerte de Alemania ya queda totalmente decidida, porque es que si ya la Unión Soviética los derrotó en Kursk y Stalingrado, ya se metieron por Sicilia y se metieron por Anzio, por la bota itálica, y ahora se meten por Normandía, lo que van a hacer es aprisionar a los nazis en el centro de Europa para llegar a Berlín. Y cuando lleguen a Berlín, la consigna es la destrucción total y absoluta de Berlín. De Berlín no va a quedar absolutamente nada. Entonces, esto es lo que va a pasar, y antes de eso va a haber una cantidad de operaciones legendarias que se llaman las operaciones Señuelo. Los alemanes sabían que iba a haber un gran desembarco, pero no sabían dónde. Entonces lo que hicieron fue fingir lugares que estuvieran altamente armados, pero estas armas eran ficticias, eran de mentiras, y eran dos operaciones, una en Escandinavia y la otra por el paso de Calais, en Francia. Entonces así iba a ser en Francia, pero no iba a ser en Calais, sería en Normandía. Pero lo que hicieron fue fortificar Calais, pasar una gran cantidad de movimientos alrededor de Calais y otra cantidad de movimientos alrededor de Escandinavia para que se imaginaran que la operación fuera en cualquiera de estos dos puntos. Entonces, y mantener a los alemanes despistados. Las operaciones Señuelo son muy importantes durante la guerra porque es lo que permite que los alemanes no se puedan, que el ejército nazi no pueda prepararse para una invasión de esta escala por donde se iba a hacer, primero. Segundo, es una cosa bastante heroica porque la gente que muere en las operaciones Señuelos, donde hubo bombardeos, muere para hacer digamos, como el papelón. Ellos van a morir y ahí no va a pasar nada, sino que ellos simplemente están llamando la atención para que bombardeen por ese lado y no se preparen para enfrentar un desembarco como el que va a venir en este momento en la historia. Entonces hay operaciones Señuelo, hay un teatro geopolítico detrás muy grande, hay una operación militar muy muy grande, y el tema es que cuando la operación se da en el día de, cuando llegan en la madrugada, cuando empiezan a tomarse las playas, Hitler está dormido, ala, y no lo pueden despertar, que porque muy bravo él, y no lo despiertan sino hasta las 11 de la mañana, y cuando lo despiertan eso ya está tomado, y cuando lo despiertan él todo, ¿qué pasó? No, pues que el desembarco. Entonces el día de lo dejaron dormir hasta las 11 de la mañana por no despertarlo, porque tan furioso el señor. ¿Cómo te parece? Eso es uno de los pequeños detalles de la historia que hace que los acontecimientos vayan a tomar todos esos giros tan dramáticos, porque él no alcanza a estar preparado en ningún sentido para enfrentar un desembarco de estas características tan absolutamente impresionantes. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Para ese momento, el código Enigma de Alan Turing, futuro computador, ya ha descifrado las claves de los alemanes. Para ese momento, ya se han dado cuenta con la operación Valkyria que el alto mando alemán ya no apoya a Hitler, que Hitler ya no las tiene todas y que hay gente que quiere pactar por separado, y para eso necesitan matar a Hitler. Pero lo mismo, digamos, de los pequeños azares de la historia, Hitler se sale antes de la habitación donde está el maletín bomba destinado a matarlo a él y no muere.
Y al no morir, desata una cacería sobre todos los que participaron en la Operación Valquiria. Rommel, que en ese momento era el hombre de más prestigio moral entre los aliados y entre los nazis, porque además no tenía las manos untadas del Holocausto y había sido el zorro del desierto, el hombre de toda la campaña del África del Norte. Él se supone que iba a dirigir la nueva Alemania después de Hitler, y resulta que al no morir Hitler, a Rommel le dan la opción de suicidarse como una manera para salvar su honor, como a los romanos le daban la daga para que se mataran ellos mismos. Entonces, en el momento en que la Operación Valquiria fracasa, la total destrucción de Alemania va a ser el destino que va a sucederle a los alemanes, porque precisamente la Operación Valquiria era para evitar llegar hasta los cimientos de Alemania. Cuando Hitler se volvió loco y empezó a pensar que si Alemania no era nazi, no podía ser ni siquiera Alemania. Entonces ya con la fractura del alto mando alemán, ya con la física escasez de gasolina, porque los tanques del desierto se quedaron sin gasolina, porque ya no había provisiones, ya no había combustible. Con el triunfo de los soviéticos primero en Stalingrado y luego en Kursk, que era la batalla de tanques contra las divisiones blindadas de las SS, con eso ya Alemania estaba derrotada. El golpe de gracia era Normandía. Entonces, Normandía es para hacer el golpe de gracia. Normandía es para verificar la apertura de otro frente de grandes proporciones en el muro del Atlántico. Pero Normandía también es para el se veillé, que llamamos el Colombia, el cómo voy yo. Entonces, una vez que se acabe esto, vamos a mirar cómo vamos a finiquitar la guerra. ¿Qué es lo que hace Normandía? Acelerar el fin. Sin el desembarco de Normandía, el curso de los acontecimientos, como estaba planteado en ese momento, hubiera durado por lo menos un año más en llegar a resolverse, y esto en términos del número de muertos de la Segunda Guerra Mundial era muchísima gente que hubiera seguido muriendo cuando ya estaba definido el destino de Europa y ya estaba definido el destino de Alemania. Esto fue una aceleración de parto a nivel global, estratégico, gigantesco, para precipitar el final de la Segunda Guerra Mundial, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial a una escala tan grande, que Alemania ya quedara virtualmente derrotada. Más adelante en la conferencia de Yalta se tomará la decisión de la destrucción de Alemania, de una Alemania ya derrotada y que van a destruir ya por venganza. O sea, en la conferencia de Yalta se toma una decisión que ya es de venganza y no de derrota militar, que es el bombardeo y la destrucción de las ciudades alemanas, y Alemania quedó en escombros. Pero lo que se estaba jugando aquí, ya más allá de la derrota de Alemania, que ya era un hecho para este momento de la guerra, era cómo limitar y regular el enorme poderío de la Unión Soviética. La Unión Soviética no solamente había derrotado ella misma a los nazis, sino que la Unión Soviética avanzaba y avanzaba por todo el este, y a medida que avanzaba, aquí hay un gran juego de ajedrez geopolítico, y es que por donde usted va avanzando, esos territorios por donde usted va avanzando van a ser suyos en el momento del reparto de Europa. ¿Sabe? Estamos preparando lo que se va a hacer, o están, porque ninguno de nosotros tuvo nada que ver en eso, están preparando lo que van a definir en las mesas de Yalta y de Potsdam una vez que termine el resultado militar de la guerra. De eso se trata el desembarco de Normandía, de ver cómo va a quedar el ajedrez geopolítico una vez que la toma del frente occidental y de Francia se haya concretado a través de un desembarco tan grande. Entonces, este desembarco tiene toda clase de anécdotas, escucharemos miles de testimonios, porque es tan grande, tan absolutamente impresionante, que nunca antes se ha visto algo de estas características en la historia de las guerras.
Es el más grande que nunca se ha visto, por eso es inagotable la cantidad de material que hay sobre el desembarco de Normandía. Fue ampliamente documentado, pero ojo, en la documentación del desembarco de Normandía y por el origen de la narrativa épica, por el mito de Normandía, por lo fundacional que Normandía se va a ver en el esquema geopolítico y defensivo de los aliados antes, durante y después del desembarco, no se puede mostrar el número de muertos que hubo, porque no se puede mostrar el costo del desembarco. Entonces, en los recientes aniversarios, empezaron a mostrar cómo había un pie de película que estaban autorizados a filmar los documentalistas y los periodistas, porque si no, ¿cómo vemos las guerras si no están ellos allá, sin los periodistas de guerra? Y eso iba a los noticieros que se veían en los cines, que era esas famosas películas que uno ve que hay un noticiero en blanco y negro. Así era que se enteraba la gente de lo que estaba pasando en la guerra y en la radio. O sea, era a través de esos noticieros de cine y en la radio. No existía la televisión como medio de masas. Eso va a suceder después de la guerra y por supuesto no existían las redes sociales. Entonces eso solamente se entera usted o por los boletines de la radio o por los documentales que están pasando en las películas. Entonces usted pasaba su pie de película con lo que armaban el documental. En ese pie de película lo que se ve es la narrativa épica y se ven miles de hombres avanzando con unos pasos seguros, poderosos y heroicos a vencer a la Alemania nazi. Sí, que todo eso estaba pasando y todo eso pasó. Pero debajo de ellos había un mar inmenso de muertos. En el primer momento del primer desembarco murieron 6.000 hombres antes de que se dijera buenos días. Eso no lo muestran. Y los periodistas decían que si usted tenía su pie con imágenes de muertos, no la iban a pasar en el noticiero, por lo tanto usted iba a perder esa posibilidad de que su nota quedara incluida en el noticiero de las pantallas de cine, porque no había interés en mostrar el costo del desembarco. El costo del desembarco de Normandía es abrumador, y sobre estas playas de Omaha, de Utah y de Juno y de Sword hubo pero miles de muertos. O sea, ellos los muestran desde arriba, pero no muestran que están pasando sobre una plancha gigantesca de cadáveres. A ver, para que haya 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, divídalos por batallas, y entonces por eso donde están los cementerios más grandes es en Normandía. Los cementerios de Normandía son gigantescos y está la gente que murió allá. Los otros gigantescos están en Filipinas por la Guerra del Pacífico de los Estados Unidos. Esa es otra cosa muy grande. Entonces, en la guerra no se le para bola a los muertos, porque los muertos pueden hacer dudar de la épica y pueden poner en discusión un poco las narrativas heroicas y rimbombantes que la guerra puede tener, o la lucha entre el bien y el mal, y los buenos y los malos, que dependen mucho de quién la haya ganado, por supuesto. Pero aquí lo que hubo fue muertos. Un desembarco tiene una dinámica en la que los hombres que en esa época van a enfrentar, cae la barrera que tienen los barcos y los cosen a balas. O sea, esa gente que se baja ahí la van a bajar a bala sin ninguna duda, y sin embargo salen corriendo. O sea, la mortandad, el tánatos tan impresionante que involucra la guerra,
Es una cosa absolutamente terrible, pero para los relatos épicos se obvian los muertos, como si se tratara de cualquier otra cosa, distinta de una mortandad infinita, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el desembarco de Normandía se vuelve un relato de unas proporciones, se vuelve mítico, se vuelve épico, se vuelve la lucha contra el mal, digamos, el revestimento de lo que va a ser la narrativa, de la grandeza del desembarco de Normandía, es una parte muy importante de otra de las cosas que es fundamental en las guerras, la batalla por el relato. Entonces, el relato, la narrativa del desembarco de Normandía es uno de los puntos más heroicos de toda la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, y detrás de toda esa narrativa está el escenario geopolítico, lo que se está tejiendo detrás para empezar a planear el futuro reparto de Europa. Y ese futuro reparto de Europa va a ver las cargas, donde va a quedar la Unión Soviética, los Estados Unidos, como cambiaron el curso de la guerra después de Pearl Harbor, porque van a garantizar suministros ilimitados para los europeos, que no hubieran podido resistir si no tuvieran un país con una economía sana, fuerte, pujante, plena, expansiva, que les diera ilimitadamente recursos. Por eso es que sostener una guerra es tan crucial como hacerla, porque sin los recursos de mantenimiento de una guerra no se puede sostener en el tiempo. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day. Vera, Vera, what has become of you? Does anybody else in here feel the way I do? Entonces, Estados Unidos va a cobrar el haberle dado el cambio al curso de la guerra y haber garantizado los suministros para que la pudieran ganar los aliados. La Unión Soviética va a cobrar una cosa que se llama por el tamaño del sufrimiento. Como ellos la pasaron tan realmente mal, van a pedir la mitad de Europa por el tamaño de su sufrimiento. Inglaterra va a cobrar también el haber aguantado solita cuando había caído toda Europa, antes de que entrara los Estados Unidos y antes de que fuera invadida la Unión Soviética. Inglaterra la aguantó solita, que eso también le hemos dedicado sus capítulos en la batalla de Inglaterra. Cada uno va a cobrar lo que puso para llegar al resultado final. Y el cobro de cada una de esas facturas es el desembarco de Normandía. 156,000 hombres desembarcaron en Normandía. Y eso pues es una cifra absolutamente colosal, aún para los ejércitos de hoy día y aún para las poblaciones que hoy en día manejamos, que en esa época eran mucho menos. O sea, esto es una cosa colosal a niveles impresionantes. Entonces se entrecruzan la operación militar, la narrativa mediática, el escenario geopolítico, la definición del futuro inmediato de Europa y del mundo, y la derrota de Alemania, que ya estaba en ciernes, y ya, digamos, Alemania la terminan atrapando y la terminan atrapando entre todos y se la terminan peloteando entre todos, como diría en el tango, como juega el gato aula con el ratón. Entonces, de ahí en adelante, después del desembarco, lo que va a pasar es que sacan a todos los dominios de Alemania del frente oriental. Alemania no reacciona, Alemania no puede reaccionar al desembarco, porque no lo ve venir. Primero, no puede creer las proporciones de lo que va a pasar. Hitler está dormido, el señor, y no lo despertaron, y entonces pues cuando él se despierta, el desembarco ya está. Es el día más largo de la historia, lo llaman, el día D.
Entonces ellos no reaccionan y entonces los sacan, inclusive hay toda clase de anécdotas. Los franceses, como son franceses, le querían dar champaña a los soldados. Y entonces los soldados decían, no, mire, estamos en un desembarco muy serio, ahorita no es el momento para la champaña, nosotros estamos en lo que estamos. Sí, había el código de la emisión radial de los lánguidos violines. La radio es importantísima en este momento porque la radio es lo único que está comunicando el mundo. Repito, no existe la televisión. Entonces, y la gente pues para ir al cine tiene que ir a los teatros. La radio sí, todo el mundo tiene radio en su casa. Entonces, digamos, la clave para empezar al desembarco va a ser un código radial. La radio es lo único a través de lo cual se van dando los códigos. Lo mismo que el código radial será el que cree la revolución de los claveles cuando canten en la radio en 1974 en Portugal, Grándola Vila Morena, y todo el mundo tenga que salir a las calles con un clavel en la solapa. Aquí cuando se escuche esa consigna, en la radio empieza el desembarco. En las emisoras radiales de Francia va a sonar la clave. La clave es sencillita, ¿no? Es un verso de Verlaine que dice: los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con monótona languidez. O sea, esta frase así, con monótona languidez y todo, es la clave para empezar el desembarco de Normandía. Entonces, cuando usted la oye, todo el mundo empieza el desembarco. Lo impresionante de aquí es la coordinación de ejércitos, de países, de estados, de líderes. O sea, es una cosa muy grande la que se necesita para ponerse de acuerdo para hacer un desembarco de estos. Ya a la hora de repartir Europa no tendrán los acuerdos ni la facilidad para ponerse de acuerdo que tuvieron para hacer un desembarco coordinado de esta naturaleza. Pero el desembarco de Normandía es uno de esos momentos en que la historia se define a gran escala, con un teatro mundial absolutamente impresionante, con una puesta en escena, porque la historia también es una gran puesta en escena. La puesta en escena del desembarco de Normandía no se puede ni filmar. Cada una de las películas que así hacen logra captar un pedacito, o los desembarcos, o la parte aérea, o los paracaidistas, pero incluso hasta filmar el desembarco de Normandía sigue siendo un desafío a pesar de todas las películas que se han hecho al respecto. Y a pesar de que nunca nos cuenten los costos tan absolutamente impresionantes de vidas humanas, los mares del muertos, la cantidad de cadáveres sobre las costas, los charcos de sangre que habían sobre el desembarco, sino que nos muestren una cantidad de hombres valientes y decididos con banderas en las manos yendo a buscar el heroísmo de derrotar a los nazis. El mito fundacional, la narrativa del desembarco de Normandía es también una de sus grandes victorias. Porque acuérdese, en la guerra la narrativa también es una victoria y también es una lucha. Entonces, por todas estas condiciones, por el teatro de operaciones, por la geopolítica en ciernes, por las condiciones militares, por una Francia ocupada que se había rendido la mitad durante el gobierno de la Francia de Vichy y la otra había resistido bajo el mando del general de Gaulle, por Churchill, que había tomado en sus riendas el destino de Inglaterra para llevarlo a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, por Roosevelt, que había sido el que hizo posible que una derrota se volviera una victoria con la intervención de los Estados Unidos, y por Stalin, que con el enorme sacrificio del pueblo soviético estaba buscando también una actuación geopolítica de primera línea en el mundo de la posguerra. El desembarco de Normandía tiene toda la importancia del mundo, y para Francia, que definía un país que había sido dividido entre los nazis y la Francia libre y que corría el peligro de quedar dividido al no ser parte de las mesas de negociaciones ni en Teherán, ni en Yalta, ni en Potsdam. Entonces dicen, De Gaulle dice, el destino de Francia lo tengo que definir yo, porque nadie está ocupándose de Francia. Francia no está, acuérdense, el que no está en la mesa está en el menú. Entonces dice Francia, en cualquier momentico me la cogen y me la reparten. Yo garantizo
que con el desembarco de Normandía venga la liberación de París, porque la liberación de París es la liberación de Francia. Y como les digo, eso no era problema de nadie. Y no iban ni a pasar por ahí, él era en Normandía. Dijo, no, pero ¿cómo así que no van a pasar por ahí si está toda la resistencia en armas y toda Francia parada, lista para la liberación? Entonces De Gaulle hace lo suyo, pone la parte de la liberación de París, además que París tenía otra cosa y era la famosa clave de Ars de París. Ars de París era que Hitler había ordenado la destrucción de París y el oficial alemán que tuvo esa orden no quería pasar a la historia como el miserable que destruyó París, porque tampoco le daba el cuero para eso. Entonces lo que hizo fue caotizar la operación, separar los detonadores de los explosivos, o sea, dar una cantidad de órdenes absurdas que caotizaran la operación para retardarla. Y mientras tanto llamó a los aliados y se tienen que venir a liberar París ¡ya! Porque tengo la orden de volarla por todos lados y si no lo hago yo, alguien más sí lo va a hacer. Entonces la única posibilidad que yo tengo de salvar París es que ustedes lleguen inmediatamente y la liberen, porque si no la van a quemar. Sí, y ya acuérdense que quemaron Londres sin agüero. Sí, entonces este alemán que contacta a los aliados, salva París. Eso está escrito en una novela de Dominique Lapierre que se llama Ars de París. Y es de cómo se salvó la París eterna, la ciudad de las luces, por este oficial alemán que urgió la llegada de los aliados a las puertas de París y a la liberación para evitar cumplir la orden que Hitler le había dado de volar la ciudad luz. Entonces, lo dramático de todos estos acontecimientos y las consecuencias tan absolutamente impresionantes que van a suceder de todo lo que pasó en el día más largo de la historia, es la razón por la cual hoy les estamos contando en nuestro ciclo del año 4, el desembarco de Normandía, el día D. Entonces, desde los espacios del desembarco de Normandía, del día D, del día más largo de la historia del teatro geopolítico de operaciones para definir la Europa de la posguerra, desde la operación aérea más grande de toda la historia de la humanidad, desde la París liberada, desde la orden de acabarla, desde todas las tropas y los paracaidistas que estuvieron en Omaha, en June, en Sword y en Utah, y desde toda la enorme movilización que eso fue por tierra, mar y aire para definir el destino de la guerra y hacer posible el final de Alemania y la toma de Berlín y el final de la Segunda Guerra Mundial, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Un agradecimiento muy grande a Alejandra Restrepo por haber puesto su voz, a José Durazo por todo su testimonio y las historias que compartimos para este capítulo. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those star clouds far away. Vapidli vapadayanle.